Mi nombre es Gabriela Cabezas Galvez, trabajo actualmente aquí en Flaxo como gestora de la especialización en Migración, Desarrollo y Derechos Humanos, al mismo tiempo como profesora docente hago investigación. Soy de aquí, de Quito, Ecuador, soy socióloga, estudié sociología en París. Estudié una sociología que hasta que en los años 90, 2000 no existía aquí en Ecuador, que es sociología con demografía. Entonces una sociología bastante numérica, vamos a decir, ¿no? Con bastante estadística, porque efectivamente, o sea, era sociología y demografía. Luego tuve varias etapas de trabajo y de retorno a la universidad a seguir con maestrías y pues al final con el doctorado, ¿no? Cuando terminé la sociología en Francia, entré a trabajar en un instituto que se llama INED, que es el Instituto Nacional de Estudios Demográficos, ¿no? No existe tampoco aquí. Y ahí yo ya comencé a hacer puramente demografía. Entré a trabajar como encuestadora y como coordinadora de algunas encuestas que se hacían ahí en demografía, como adopción, biografía y entorno, y algunas otras, ¿no? Ahí trabajé como 3 años. Luego de eso volví a hacer una maestría, 2 maestrías en realidad en Francia. Una maestría de demografía aplicada a recursos humanos y una maestría de sociología demografía, ¿no? Y entonces en la UNA yo realicé un análisis de una encuesta de Bolivia era puramente estadístico, era sobre fecundidad, que es uno de los temas clásicos en la demografía. Entonces fue el análisis de la encuesta, lo que se equivale a la ENSANUT aquí, que es la encuesta de salud, pero que era sobre todo sobre fecundidad, ¿no? Esta es una encuesta de los 98, me parece. Y con la otra maestría, que era una maestría aplicada a recursos humanos, hice una investigación en Renault, en la planta de Renault, sobre proyecciones de profesiones en la compañía. Era porque, y todavía creo que es el caso en Europa, ya comenzaron a tener el problema del fenómeno del envejecimiento. Y el problema del fenómeno del envejecimiento tocaba también las profesiones, ciertas profesiones, y que además en el mercado de trabajo algunas profesiones, sobre todo técnicas, no se habían renovado porque efectivamente el hecho de que los estudios universitarios y académicos eran más prestigiosos, entonces muchas profesiones técnicas o manuales se estaban acabando dentro de estas grandes empresas, ¿no? Entonces yo hice un análisis puntual en recursos humanos sobre la proyección de algunas profesiones que se estaban acabando ahí en Renault, ¿no? Unas profesiones específicas, técnicas, sobre gente que se especializaba en algunos aparatos técnicos de los carros, ¿no? Entonces, bueno. Y esa la hice a nivel europeo, o sea, sobre las 15 filiales europeas, la proyección. Y ya, bueno, después de estas 2 maestrías ya regresé a Ecuador y aquí empecé a trabajar en una ONG que hacíamos estudios sobre violencia de género. Y luego, en el 2010, apliqué para entrar a la maestría de aquí, de sociología, de Flaxo, y ahí hice algo completamente diferente. Hice una investigación sobre las conversiones religiosas, conversiones religiosas, era puramente quali, ¿no? Yo venía de toda una trayectoria cuantitativa, de una sociología
demografía puramente cuantitativa y todo lo que había hecho hasta ese momento era puramente cuanti, ¿no? Pero claro, cuando entro aquí a Flaxo, sobre todo aquí al departamento como estudiante, es un departamento donde se prioriza lo quali. Entonces, y es importante, yo creo, las dos metodologías. Entonces, realmente yo quería un poco de zafarme de lo quanti y ir sobre todo a hacer quali, puramente quali, ¿no? Y escogí un tema pues que no es muy de moda tampoco, ni sigue siendo muy de moda tampoco aquí, como todos los temas que escojo, son bien raros aquí en Ecuador, somos muy poquitos los que trabajamos de esos temas. Y entonces fue el tema de las religiones, la sociología de religiones, y trabajé sobre las conversiones de la clase media quiteña católica a evangélicos, ¿no? A evangélicos. Y con eso, bueno, pero al mismo tiempo fue algo muy cómico, porque al mismo tiempo me llamaron del INEC para que vaya a coordinar el censo 2010, y entonces estuve al mismo tiempo trabajando y estudiando, que no sé si ustedes trabajan o estudian, pero es bastante complicado. Entonces también hice parte del grupo de expertos que trabajó en el 2010, del 2010 al 2012, en el Censo de Población y Vivienda, al mismo tiempo que hacía aquí mi maestría de Sociología, ya era la tercera, y luego ya después se acabó el proyecto del censo y aquí había terminado, o sea, estaba terminando más bien la maestría, y hice el doctorado, o sea, apliqué al doctorado en el Colegio de México sobre estudios de población. Y me aceptaron, y en el 2012 me fui a hacer el doctorado en México, en estudios de población, que los estudios de población no es la demografía pura, y tampoco es sociología, entonces ahí sí haces una combinación efectivamente de las dos, y era como el final de una trayectoria bastante que combinaba todo lo que había hecho durante esos 15 años, ¿no? Ajá. Bueno, después del doctorado, durante el doctorado yo trabajé sobre migración internacional, y también ya, o sea, era un tema que lo había visto aquí en el Departamento de Sociología, porque pues es uno de los fuertes temas que se trabaja aquí. De hecho, como les conté, yo soy ahorita la encargada de la especialización virtual en migración. Y entonces me dediqué a hacer estudios sobre migración internacional. Sobre todo ahí ya regresé a lo quanti, trabajé con el censo, con los datos del censo del 2010, entonces en el censo del 2010 estuve desde el inicio, desde la recolección, todo el proyecto, y luego hice investigación con los resultados, que los utilicé para mi tesis de doctorado, y ahí trabajé sobre migración de retorno, ¿no? Y actualmente yo sigo trabajando en mi fuerte actual en la investigación, y ahorita ya me dedico en lo que se puede, porque efectivamente la academia también tiene problemas de contratación y todo eso, pero efectivamente me dedico a la migración internacional. Y el proyecto que tenemos actual es trabajar sobre la migración de venezolanos, ¿no? Del colectivo de personas venezolanas en Ecuador y en la región también, ¿no? Entonces estamos en ese proyecto, es uno de los proyectos. Personalmente sigo trabajando con migración de retorno, con mujeres ahora, con mujeres en Quito, ¿no? Retornadas. Haciendo ese sí es más quali, entonces sí es así como esa línea en migración internacional. A la par también trabajo mercados de trabajo, igual desde mi experiencia doctoral comencé a trabajar en mercados laborales. Bueno, ya había trabajado antes con la experiencia de Renault, pero volví académicamente, vamos a decir, a los mercados laborales, que ese sí es un tema que es muy poco trabajado en Ecuador. Somos muy pocas las personas que trabajamos mercados laborales,
yo comencé a trabajarla con el doctorado, efectivamente porque trabajé la inserción laboral de los retornados, ¿no? Y ahorita lo que vimos es inserción laboral con las personas venezolanas, pero a la par también trabajo mercados laborales, mercado laboral ecuatoriano, de población ecuatoriana, ¿no? Sobre todo en este momento cuando la crisis es bastante fuerte, ¿no? También trabajo temas de demografía, vamos a decir, y sigo también con migración, con sociología de religión, pero un poquito menos, ¿no? Esas serían mis líneas de trabajo, ¿no? Migración internacional, análisis demográficos, mercado laboral y sociología de religión. Bueno, todos los temas de investigación que yo he abordado siempre es, y yo creo que como ustedes también lo sentirán como investigadores que son o que se están formando, siempre el investigador, la investigadora siente lo que se llama, hueles algo, ¿no? Algo pasa y si te interesas en ese tema, pues tratas de ir por esos temas, ¿no? Yo creo que lo principal es darnos cuenta, y ustedes como me dicen que están en sociología urbana, darnos cuenta como sociólogos qué pasa, ¿no? ¿Qué es el fenómeno, ¿no? Y efectivamente, si ustedes se han dado cuenta de lo que les he ido contando, todos los temas que me han interesado siempre es por algo que está pasando, ¿no? O sea, revisamos algo súper sociológico como las conversiones religiosas y efectivamente es porque yo sentía que había un aumento de personas que se estaban convirtiendo a evangélicos, ¿no? Y claro, después descubrí que no era solo un fenómeno de Ecuador, sino que es un fenómeno regional, ¿no? Entonces ahora en los temas actuales, efectivamente el tema de la migración venezolana es un tema coyuntural, ¿no? Que yo lo iba sintiendo desde mi regreso del doctorado, que fue en el 2017. Entonces enseguida uno como investigador y pues como individuo se da cuenta que algo está sucediendo y luego efectivamente para la investigación como tal recibimos una invitación de mis colegas mexicanos que hicieron esta primera etapa de la investigación a nivel regional en la que salió un libro ya. Y bueno, entonces seguimos efectivamente con ese tema porque es coyuntural, pero va a seguir. Claro. O sea, ya hay un consenso entre los investigadores, las investigadoras que hacemos ese tema, que no es un tema coyuntural, o sea, no es solamente un tema que que pasa y se va a acabar, no. Digamos que fue un tema coyuntural, pero que ahora es un tema que ya lo asumimos como un tema que va a continuar. Entonces, efectivamente, cuando hicimos nosotros la primera etapa, vamos a decir, decíamos, bueno, es el tema de, o sea, quiénes son, cómo han venido, cuántos son, las características, los perfiles que hacen, pero ahora, y yo creo que es un tema que se va a ir reproduciendo aquí y en la región, porque en los otros países también ha sucedido. Ahora el tema de la investigación va a ser la integración, la inclusión de estas personas, ¿no? Sobre todo cuando vemos el fenómeno, por ejemplo, de la xenofobia, que está en aumento constante. Entonces, si hay una preocupación de cómo va cómo sucederá, cómo se van incluyendo estas personas en la sociedad de acogida, ¿no? Claro, ese es un tema muy difícil, cómo elegir. Yo creo que lo primero es, efectivamente, haces, pues como ustedes ya saben, haces tu barrido, ¿no? De todos los escritos, de tu marco teórico, pero luego, efectivamente, y yo creo que eso es evidente, tenemos que alinearnos en unas ciertas teorías, ¿no? Entonces, efectivamente, no podemos... Voy a la sociología, ¿no? Hablemos de la sociología en general. Y efectivamente en la sociología tienes cualquier cantidad de sociólogos y tienes unas líneas de sociología, por ejemplo, sociología de izquierda, ¿no? O sea, tienes sociólogos de derecha y tienes sociólogos de izquierda, ¿no? Entonces, efectivamente, tú te vas también alineando y tú vas aceptando y vas apropiándote de las teorías que vas escogiendo
también en función de tu ideología, al final de cuentas, ¿no? De lo que quieres analizar con esa, de lo que quieres describir, de lo que quieres decir que está sucediendo, ¿no? ¿Qué pasa? Pero con estas teorías, con el apoyo de estas teorías. Entonces, efectivamente, no creo que es algo muy evidente en metodología. Efectivamente nos insisten y nosotros mismos nos insistimos y les insistimos a los estudiantes que hay que hacer este barrido necesario, hay que escoger a las teorías, pero también dependerá mucho del fenómeno que vas analizando, ¿no? También de lo que te va diciendo el fenómeno para escoger las teorías, ¿no? Entonces, y así, entonces depende mucho, yo creo que, como les decía, de tu ideología, de tu fenómeno que estás analizando, de lo que te da el campo también. Porque, claro, la investigación es un ir y venir entre lo teórico y el campo. Efectivamente, tú haces un barrido al inicio, pero luego tienes que ir al campo, ¿no? Y en el campo puedes tener otros hallazgos de los que tú te estás planteando según las teorías, ¿no? Entonces ahí tienes que recurrir, efectivamente, no puedes dejar de leer durante una investigación, tienes que estar leyendo constantemente. No, pues vas conversando cuando vas analizando tu fenómeno, efectivamente vas conversando con los autores que has escogido. Yo creo que vas más bien poniéndoles un poco en grupos para que debatan, ¿no? Para que debatan entre ellos y al mismo tú te vas incluyendo, ¿no? Según tu fenómeno. Y sí, yo creo que sí es importante poner jerarquías, aunque es feo decirlo en la academia, pero sí hay, o sea, de los más citados, vamos a decir, las vacas sagradas a las menos vacas sagradas, ¿no? Entonces, efectivamente, sí hay así como las personas importantes, entre comillas, no quiero decir que no todos somos importantes, efectivamente, pero sí hay, o sea, los investigadores que son reconocidos a nivel mundial y que tratan ese fenómeno. Entonces, claro, si tú ya los tomaste a esos investigadores para tu marco teórico, efectivamente tienes que hacer la jerarquía también, ¿no? Y les hablando, ¿no? Que vayan discutiendo entre ellos. Entonces sí, efectivamente, sí, hay una jerarquía y creo que como en maestrías, en doctorados, no puedes. Yo creo que es tal vez repetitivo, y en investigación, efectivamente, ya cuando hacemos una investigación a partir de la academia, como profesoras, como investigadoras, claro, a no ser que sea un caso extremo de una investigación excelente, yo creo que es muy raro que citemos a estudiantes o estudiantes de licenciatura. Siempre cuando vas avanzando en los niveles, pues tu marco teórico tiene que ir también más avanzado, ¿no? No puedes regresarte a niveles bajos, porque de todas maneras, pues no creo que vas a encontrar esa base teórica que es necesario para las investigaciones a estos niveles, ¿no? De maestrías, de doctorados, de investigaciones académicas. Entonces, o sea, yo creo que ahí también tienes un tercer punto, que es ya un marco teórico ya a un nivel más académico alto, ¿no? De profesores de renombre, pero de investigaciones también, buscas en revistas indexadas, eso es súper importante, en libros con reputación académica. Entonces, efectivamente, el marco teórico ya no puede ser simplemente una investigación a nivel local. Entonces, bueno, todas esas características. Bueno, yo, como les había comentado, tengo las dos líneas, la línea Quanti y la línea Quali. Yo, por mi formación básica, vamos a decir, hago investigación Quanti. En investigación Quanti, pues, decides según lo que vayas a investigar, decides, sobre todo, haces una búsqueda de bases de datos, ¿no? De bases de datos en donde puedas encontrar cómo analizar tu tema de investigación, tu fenómeno de investigación. Sí puedes hacer tal vez un tema Quanti, no sola, pero con un equipo de investigación, o sea, levantar una encuesta, pero es
demasiado complicado, demasiado dinero. Todas las personas que hacen investigación cuantitativa les van a decir eso. Y, o sea, realmente es muy costoso hacer un levantamiento de una encuesta. Entonces, generalmente cuando hacemos investigaciones cuantitativas, recurrimos a lo que ya está hecho, ¿no? Aquí a lo que tiene oficialmente el país, que sería el INEC o las otras instituciones, o inclusive a nivel internacional, pues tienes universidades en Estados Unidos que tienen bases completamente abiertas, que puedes bajarte y hacer tus estudios. Entonces sí es así, ese es el límite, ¿no? Vamos a decir, de lo cuanti, ¿no? Y lo cual, pero para terminar, con lo cuanti tendrías como el análisis del fenómeno como más grande, ¿no? Porque pues trabajas con números, con representaciones nacionales o con muestras que son a la base de las representaciones nacionales. Y en la metodología Quali, efectivamente, pues es algo más local, es un fenómeno específico que puede generalizarse, pero no siempre, ¿no? Como lo cuanti sí puedes como generalizar, aunque si te bajas a nivel Quali, te puede decir cosas completamente diferentes de lo que encuentras, ¿no? Yo como escojo, pues ya te comento, pues si me voy por lo cuanti, generalmente pues va a ser alguna de las bases de datos existentes ya, ¿no? Por ejemplo, en mercado de trabajo, sobre todo funcionamos con la ENENDU, ¿no? Hacemos análisis con la ENENDU, que es la encuesta de empleo, ¿no? Que hay aquí en Ecuador, pero que tiene una ventaja esa encuesta, que efectivamente es una encuesta que se la hace a nivel regional e inclusive en Estados Unidos. Entonces sí puedes hacer, por ejemplo, si decides, pues bajarte las diferentes bases de datos y hacer un análisis regional, ¿no? En cambio, si decides lo Quali, efectivamente ahí también necesitas ver, o sea, escoger el fenómeno que vas a investigar y sí, escoger, sería el término, la metodología que vas a aplicar. A ver, ese es un gran debate, porque sí hay así como las personas que son pro y únicamente pro Quali, y las personas que son pro y únicamente pro Quanti, ¿no? Yo diría, como acabas de decir, que depende mucho de lo que vayas a analizar y cómo lo vayas a analizar, y también de tu formación. O sea, efectivamente hay personas que solo trabajan Quali y es muy válido, y hay personas que solo trabajan con Quanti y es también muy válido. El problema es que, por ejemplo, en algunas universidades de Estados Unidos y en algunas líneas de universidades y de academias, tanto en Europa como en América Latina o en otras partes del mundo, sí se ha hecho como sí se trata de decir que cuando trabajas con Quanti es mejor, y o sea, sí le dan un poco más de prestigio a lo Quanti, lo cual yo estoy en desacuerdo total, ¿no? Pero sí hay unas líneas de universidades en Estados Unidos, por ejemplo, donde la sociología es muy, muy Quanti, o sea, la sociología es ya demasiado Quanti, ya usan mucho la estadística, ya con estadística avanzada y muy avanzada, o sea, más allá de modelos. Y entonces, efectivamente, esa línea de esa sociología Quanti, por ejemplo, trata de hacer que esa es la verdadera, ¿no? Entonces, y tienes este debate, efectivamente, con los que hacen sociología Quali, y bueno, no solo en la sociología, en la demografía también. O sea, en la demografía, si hay una línea de demógrafos que viene, por ejemplo, de las matemáticas, de estadísticos, economistas, y otra línea, como la mía, que venimos de la sociología, de la geografía, que no llegamos a hacer análisis cuantitativos muy avanzados como pueden llegar a hacer las otras personas, ¿no? Entonces ahí también como que hay a veces un debate. Entonces, yo no diría que una es mejor, que la otra es mejor, yo diría que tal vez son complementarias, y que efectivamente, inclusive ahora,
no tanto en Ecuador, pero ahora sí hay una corriente de investigaciones que se están haciendo mixtas, ¿no? Que también esa es una metodología específica, especial, en donde, en donde efectivamente combinas las dos, combinas lo quanti y combinas lo quali, ¿no? Sino que efectivamente es importante tener en cuenta que es una combinación de las dos, entonces que tienen que ir de la mano y es súper complicado porque, como les decía, hay que levantar una investigación quanti que vaya en acuerdo o que se complemente con la investigación quali, ¿no? Porque si coges una encuesta y haces un análisis y haces un estudio quali, eso no puedes decir que es una investigación mixta, ¿no? Tiene que ser una metodología de la mano, pero efectivamente ahora sí hay una corriente en la que hacen esta metodología mixta, ¿no? Quali quanti. Bueno, pues como ya hablamos, que escojan bien su marco teórico, que vean bien su fenómeno de investigación, que delimiten bien su fenómeno de investigación desde un inicio y que no cambie. Y que no cambien, porque cuando cambias pierdes el tiempo y te toca recomenzar algo que ya lo tienes avanzado. Entonces desde un inicio tienen que ser claros y decidir qué es lo que quieren, qué es lo que quieren estudiar, qué es lo que quieren investigar y ir con eso hasta el final, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Gaby, por darnos este espacio para dialogar contigo.